de esta enfermedad es el Staphylococcus aureus. Y como factores predisponentes ante esta infección es la diabetes, la obesidad, antecedentes familiares, múltiples lesiones en el cuerpo, algunos defectos en la función de los neutrófilos, y se ha asociado con la utilización de los fármacos como los glucocorticoides. Y como mencioné ahorita, la humedad, la mala higiene y el roce llega a generar esto. En el cuadro clínico se va a presentar como se va a presentar en las zonas de fricción, es decir, en los pliegues axilares, que es donde más fricción hay, o los inguinales, también llega a aparecer en la cara. Las pústulas se van a caracterizar por de tamaño de un milímetro hasta 2 centímetros de ancho, por así decirlo, y rodeados de un halo eritematoso. Cuando estas pústulas son drenadas, van a sacar un pus amarillento llamado clavo, y al drenarlo, pues va a dejar una cicatriz. En los datos histopatológicos de esta enfermedad, pues se va a observar un infiltrado de polimorfonucleares y linfocitos, mientras que en los datos de laboratorio va a haber un aumento de los leucocitos y una presencia del Staphylococcus aureus. En el tratamiento, pues hay múltiples tratamientos. Principalmente se utiliza el aseo con agua y jabón, y se trata de mantener esta área seca, ya sea utilizando talco o soluciones antisépticas. Y antibióticos más comunes que se utilizan, pues es la mupirocina, el fusilato de sodio, eritromicina y retamaculina. Y cuando este llega a ser muy grave, se va a llegar a utilizar la vancomicina de 1 a 2 gramos por vía intravenosa en diferentes dosis, en varias dosis, perdón. También otro tratamiento, pues ya sea la doxiclasalina, la oxazolina, la eritromicina, rifapicina, minociclina y la acitromicina. La acitromicina nomás se va a utilizar se puede llegar a utilizar como un profiláctico cuando hay recurrencia de estas infecciones o la infección, también se puede acompañar con un agente, un AINE, en caso también de que haya recurrencia. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, te escuchas. Sí. Muy bien, gracias. Bueno, yo les voy a exponer sobre la erisipela, también es conocida como dermatitis estreptocócica. La definición de esta patología es que es una infección que afecta a la epidermis y dermis. Es de rápido avance y es causada por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, al entrar por una solución de continuidad. Esto puede ser, por ejemplo, una herida, y nos va a causar una placa eritematosa de características que va a ser caliente, roja, brillante y dolorosa. Suele presentarse el paciente con fiebre y síntomas generales como cefalea, tos o malestar en general. En cuanto a su epidemiología, puede afectar a cualquier edad y sexo, pero es más común que se presente en pacientes que ya tengan enfermedades crónicas como la hipertensión, diabetes, insuficiencia vascular periférica y obesidad. Su mortalidad es muy baja, es apenas del 2.5%. Y en México, los grupos que se vieron más afectados en un estudio que se realizó hace como 2 décadas era que los adultos de 45 a 65 años eran los más afectados. Y principalmente donde más se veían más casos eran el estado de Tamaulipas y de Nuevo León. Siguiente. Respecto a la etiopatogenia, como comentamos en su definición, la erisipela es causada por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, que es como el que está en la imagen. Esta bacteria va a penetrar en la dermis a través de una pequeña herida o un pequeño traumatismo, como ocurre con las rasuras. También si se tiene tiña en los pies, puede ser una vía de entrada. Los factores de riesgo más comunes son linfedema, insuficiencia venosa y obesidad, aunque también puede ocurrir por diseminación, ya sea linfática o hematógena, de un foco infeccioso a otro sitio. Los factores que causan una mayor predisposición a esta patología van a ser los trastornos circulatorios o focos infecciosos,
traumatismos, eczema, tiña de los pies, entre otros. Sigan, por favor. Cuadro clínico. Esta infección se puede localizar en cualquier parte del cuerpo, pero principalmente donde ocurre es en la cara, las piernas y en el dorso de los pies. Lo podemos identificar porque se ve una placa eritematosa, y es como les comentaba, la piel tendrá una apariencia rojiza, brillante y dolorosa. Usualmente tiene varios centímetros de diámetro, por lo que no es una manifestación tan pequeña, y sus límites están bien demarcados. En algunas situaciones pueden aparecer como vesículas y ampollas que cuando se abren van a causar úlceras o llegar a convertirse en costras. Y al desaparecer se puede notar la piel como si se estuviera descamando. El paciente lo va a notar de manera súbita y que va empeorando. Y por eso está acompañado de fiebre, escalofríos, cefalea, y el paciente no va a tener ánimos, no va a tener hambre, y posiblemente también le den náuseas y ganas de vomitar. Y es posible que una vez que padezca esta enfermedad, el cuadro clínico vuelva a aparecer y las lesiones que empieza a causar ahora tengan una característica más verrugosa. Siguiente. En los datos del laboratorio, si se realiza un exudado faríngeo, es ahí donde se puede aislar el estreptococo. En caso de que el paciente, si se le hace un examen sanguíneo, presente leucocitosis, se le hace el exudado faríngeo y ahí va a aparecer el estreptococo. También la sedimentación glomerular va a aumentar, al igual que los valores de la proteína C reactiva, debido pues, a la inflamación que va a causar la infección. Y para sacar una imagen histológica no se necesita una biopsia. Y al llevarlo al laboratorio, lo que se va a encontrar principalmente, ahí está marcado con la flechita, es edema y vasodilatación en la capa dérmica. También se puede ver por la infección el infiltrado neutrófilos y los cocos gram positivos en el infiltrado linfocitario. ¿Qué sigue, por favor? En el diagnóstico diferencial es común que se confunda con enfermedades como la dermatitis por contacto por irritante primario, eritema multiforme, eritema nudoso, entre otros. Pero ya a través de los resultados de laboratorio, la imagen histológica y la apariencia clínica y todo lo que nosotros podemos hacer al paciente, ya vamos a poder diferenciar esto. También la celulitis es bastante común que se confunda. Y finalmente el tratamiento que se suele dar al paciente cuando llega de emergencia al consultorio es que primero tenemos que tranquilizarlo, mantenerlo en reposo, y por decir, si la infección que le ocurrió en el dorso del pie, tenemos que elevar esta zona y aplicarle compresas húmedas con solución salina. Y en caso de que ya esté un poquito más avanzado y haya costras, también se puede utilizar fomentos de sulfatos de magnesio. Eso es como para tratarlo ahorita en cuanto llegó. Pero ya en el tratamiento normal o que se le vaya recurrencia común, por así decirlo, el tratamiento común, se utiliza principalmente la penicilina G procaínica de 800.000 unidades. Esto se va a aplicar de vía intramuscular y va a ser una dosis al día durante 10 días. Y a partir de esos 10 días, ya que notemos una mejora en el paciente, se va a cambiar el medicamento y vamos a empezar a utilizar penicilina benzatínica de 1.200.000 unidades, y también va a ser de vía intramuscular cada 8 días durante las próximas 8 semanas. Y a este tratamiento lo vamos a acompañar con un AINE. Y para evitar que el paciente caiga otra vez en un cuadro clínico, como les comentaba, que esto puede ser recurrente, tiene que llevar varias visitas al dermatólogo para estar como que checando que esté bien. Doctor, tengo una pregunta. ¿Me escucho? Sí, sí, te escucho. Sí, sí, dime. Es que como mi compañero habló de que podíamos hacer o sea, aislar el estreptococo de la boca, pero ahí vive que no. O sea, eso es bueno para algo. Ajá. Sí, no, o sea, realmente, porque encuentren estafilococo, estreptococo, pues no les dice nada, ¿verdad? Sería más que nada la sospecha
diagnóstica, ¿verdad? Por el cuadro clínico que tenga el paciente. O sea, si tiene datos de choque séptico por estreptococo beta hemolítico, ¿verdad? O sea, los datos clínicos, ¿verdad? Los datos de choque séptico. Y le aíslas, ¿verdad? El de la garganta con un frotis estreptococo, ¿verdad? Tomas estudios de laboratorio, biometría hemática, leucocitosis, reactantes de fase aguda altos, entonces ya integraste todo el diagnóstico y ya está más que orientado, ¿verdad? Con todos esos hallazgos, tu sospecha clínica sobre todo, lo más importante, y ya con tu apoyo de laboratorios, y ya si te anticuerpos de estos del antiestreptolicinas, ¿no? Por ejemplo, y las encuentras, las mandas y súper elevadas, entonces ya integraste todo ahí, todo el diagnóstico. O sea, sería el correcto ejercicio, ¿verdad? De la praxis médica. Ya integraste ahí una bacteremia por estreptococo beta hemolítico y ya tu tratamiento pues va a ser encaminado al agente causal. ¿Mm? Ok, gracias. Aquí, más que nada, es la sospecha diagnóstica y de que los pacientes con estas infecciones se pueden complicar. O sea, un impétigo superficial, así como lo vimos, como deja áreas denudadas, las bacterias se profundizan y si ese paciente tiene una susceptibilidad, tiene factores, enfermedades concomitantes, ¿no? Inmunodepresión, algo que pudo haber deteriorado su sistema inmunológico, una infección superficial se puede hacer profunda y llegar hasta una bacteremia, a un choque séptico. Pero ahí lo más importante de todo es que sigas al paciente. Si tú ves que ese paciente se te puede complicar, revisarlo varias veces. Dejar un buen esquema antibiótico y checarlo nuevamente para que puedas modificar tu esquema antibiótico también, tu terapéutica se puede modificar, ¿no? Al principio, y nos ha pasado a todos los médicos, ¿no? Vemos a un niño y decimos, no, tiene una infección muy superficial y ya no pasa nada. Y al rato lo vemos igualmente en urgencias a las horas, ¿no? Que llega mal, ya hasta con datos, les digo, sistémicos, ¿no? Y lo vimos unas horas antes y bien, y lo dimos de alta, ¿no? Las infecciones sí hay que activar nuestras antenitas en esos momentos y ver a los pacientes de una forma integral así, para que no se nos complique. Es lo importante de este tema. Lo importante de esto es diferenciar cuáles son superficiales, cuáles son profundas, en qué factores, cuáles son los factores predisponentes que te hacen que un paciente se pueda complicar, a quién le vas a dar seguimiento, ¿no? Esa es la idea. Uh-huh. Bueno. Ya se resolvió todo, Mariana. Sí, gracias. Ya es todo mi parte también. Gracias. Dale, Sergio. Pues bueno, ahora vamos a comenzar a hablar de la lepra, que la lepra pues es una enfermedad infectocontagiosa, granulomatosa, crónica, poco transmisible, que esta se manifiesta esencialmente en la piel y en los nervios periféricos. También puede ser sistémica. En esta enfermedad hay pérdida de la sensibilidad y puede acompañarse de fenómenos tanto agudos y puede dejar secuelas. Y pues su agente causal es el Mycobacterium leprae. Dale a la que sigue. Muy bien, vamos a empezar con los datos epidemiológicos. Tenemos que afecta a cualquier raza, predomina en varones, eso no excluye a las mujeres. Inicia en la niñez o en la adolescencia, pero esta se diagnostica en la edad adulta. Ahorita más adelante vamos a ver por qué. Es la segunda causa de neuropatías en los países subdesarrollados y se ha observado una mayor frecuencia en relación a tal que sigue. Otra.
Ahí está, aquí. Se ha observado una mayor frecuencia en relación con la pobreza, la promiscuidad, la falta de servicios sanitarios y la desnutrición. Respecto a la distribución de casos en México, en la última década se reportaron 2.807 casos, a excepción de los estados de Puebla, Tabasco y Tlaxcala. Dale la que sigue, por favor. El predominio está en 3 focos, que es el centro occidental, el peninsular y el nororiental, que en orden de frecuencia en el centro occidental tenemos a Sinaloa, Guerrero, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Colima, Querétaro, Ciudad de México, Estado de México, Durango, Aguascalientes y Zacatecas. En el caso del peninsular tenemos a Yucatán y a Campeche, y en el caso del nororiental tenemos a Tamaulipas y Nuevo León. Así que tenemos algo de casos aquí en Sonora. Tengan eso en cuenta. Denle la siguiente. Y tenemos etiopatogenia, pues como lo mencionamos al principio, su agente causal es el Mycobacterium leprae, que pues es un bacilo gram positivo, ácido resistente, que mide de 1 a 8 micras de largo y 0.3 a 0.5 de ancho. Puede ser rectilíneo o puede ser curvo. Las principales vías de entrada de este agente es la piel y pues las mucosas, y la mayor manera de transmisión pues son por las mucosas nasales. ¿La que sigue? Hay que tener en cuenta que pues esta es una enfermedad multifactorial que depende del estado inmunitario del paciente, la dosis infectante, la virulencia del microorganismo, la frecuencia y la duración de la exposición a este microorganismo. Hay que tener en cuenta que tiene un tiempo de incubación que varía desde 6 meses hasta 5 años. Por esto era lo que se mencionaba hace unas cuantas diapositivas, que la puedes adquirir en la niñez o en la adolescencia y se diagnostica hasta la adultez. También es por otra cuestión que también la vamos a hablar un poquito más adelante. Dale. Y pues bueno, tiene una clasificación que se divide en 2 tipos polares, que es el tipo lepromatoso y el tipo tuberculoide, que ahí lo pueden ver en la imagen. Esos son los polos, pero también hay otros 2 grupos que están a su mano derecha y a su mano izquierda, que pues son los grupos indeterminados y dismorfos. Entonces, tenemos que estos grupos, pues no se sabe si es de tipo lepromatosa o de tipo tuberculoide, pero el 90% de los casos se terminan yendo hacia el tipo lepromatoso. Así que cuando tenemos un caso dismorfo o indeterminado, muy probablemente se transforme en un tipo lepromatoso. Hay que tener en cuenta que un tipo tuberculoide no se puede transformar en un tipo lepromatoso ni viceversa. Otra cosa que hemos de mencionar es que en el tipo lepromatoso va a haber un deterioro de la inmunidad celular específica, pero va a tener una inmunidad humoral normal. Y en el caso del tuberculoide vamos a tener una inmunidad celular normal o puede encontrarse exacerbada. Dale a la que sigue. Y bueno, también otra clasificación es por el tipo de reacción. Tenemos una reacción de tipo 1 o de tipo 2. La tipo 1 es de reversa y de degradación, que se presentan fenómenos agudos. Puede ser en los grupos interpolares. Y pues hay una superposición o presencia de nuevas lesiones nodulares, nododematosas o infiltradas. Y a veces se puede presentar ulceración y necrosis. Cuando estas evolucionan, pues van dejando cicatrices o una zona atrófica y se acompañan de un edema distal, de neuritis graves, síntomas generales y fiebre. El cambio de la reacción de tipo 2, que es la reacción de tipo leprosa, que pues es en los casos de los grupos lepromatosos. Los síntomas generales son fiebre alta, cefalalgia, anorexia, artralgias y pérdida de peso. Esto también va acompañado de astenia y adinamia. Dale a la que sigue, por favor. Y pues bueno, el cuadro clínico. Las primeras manifestaciones que vamos a observar pueden ser cutáneas, neurológicas o en mucosas. Tenemos que la manifestación clínica más frecuente es la mancha hipocrómica disestésica, que es la que podemos observar en la foto de la derecha. Los signos neurológicos leves o iniciales es la amiotrofia leve del orbicular de los párpados y la separación entre el meñique y los demás dedos por una amiotrofia de los músculos. Dale a la que sigue. ¿Qué es eso, Irving? Mm-hmm. Amiotrofia. Pues es técnicamente, te puedes regresar a la primera foto de la lepra, o sea, cuando comenzó lepra acá. Es que ahí sale,
No sé si te acuerdas que había un señor acá con las manos arriba. Pues sí me acuerdo, pero Ok, ahí te lo voy a señalar. sale, vale. Thank you. ¿Ves el meñique en su mano derecha? No sé si logras ver que hay como una separación medio extraña ahí. Sí. Eso vendría siendo una amiatrofia, que pues técnicamente pues es el dedo atrofiado o el músculo atrofiado y no tiene un movimiento y tiene una separación como si estuviera caída. Como que no tiene dedo, parece. Y también parece que no tiene un dedo, parece que lo perdió. Sí. Ajá, ok. Ok, ahora sí. Ahí, por ejemplo, a mi atrofia, es en forma general la atrofia muscular nada más. Ok. Ahora sí. ¿Te Ok, puedes regresar a gracias. donde estábamos, Sergio? Nos habíamos quedado en la que sigue. Y pues bueno, vamos a hablar de la lepra lepromatosa, primero que nada. Tenemos que en México es el 60% de los casos que se presentan, es de tipo progresivo, es estable, sistémico y también es infectante. Tenemos que en el estudio bacteriológico va a ver una muestra de bacilos y este se va a dividir en dos formas clínicas, en una lepra lepromatosa nodular y en una lepra lepromatosa difusa. Irving, ¿a qué te refieres con que es estable? Estable es que se supone que es como como más fácil de manejar, o sea, no va a haber una reacción fuerte ni un proceso agudo muy drástico, o sea, es como crónico. Sí, lo estable es de que no es agudo, no es una reacción aguda. O sea, es una enfermedad crónica que es asintomática. Uh-huh. Ok, ¿Quedó claro? gracias. Sí. Sí, ok. Entonces continuamos. Entonces me quedé en que se dividían dos formas clínicas, una lepra lepromatosa nodular y una lepra lepromatosa difusa. Dale a la que sigue. Que de hecho las fotos que tenemos aquí a la mano derecha pues van a ser de la nodular. Entonces la lepra lepromatosa nodular pues se va a caracterizar, como dice su nombre, por una aparición de nódulos, que los pueden ver en la imagen de arriba a la derecha, que es una lesión circunscrita, que ahí se ven unas manchas eritematosas. También puede presentarse lesiones foliculares o infiltraciones localizadas. Y luego también otra característica de esta enfermedad es que va a aparecer en regiones que no tienen cuero cabelludo, es decir, en la región supraciliar, en la interciliar, en las mejillas, en la nariz, en los pabellones auriculares, en el tronco, en las nalgas y en las extremidades. Dale otra, por favor. Ok, pues ya les dije que no se presenta en la piel cabelluda, ni en y en los pliegues cutáneos también se me olvidó mencionar eso. Y pues el tamaño, la forma y el color de los nódulos, así como la pérdida de la sensibilidad, son variables. En casos avanzados, estos nódulos se ulceran y aparecen lo que son las fascias también de Leónina, que estas fascias, bueno, en la imagen de la derecha no se logra identificar muy bien, pero las fascias de Leónina técnicamente es que la cara de la persona adopta características de las caras de un león, así, tal cual. Más que nada se denotaba como en la frente y en la nariz. Otra cosa que también pasa es que hay una variedad histioide que se manifiesta por nódulos que son prominentes, son brillantes y se encuentran en la piel que al parecer no se encuentra afectada. Y pues estos principalmente salen en cara y en partes salientes. La que sigue, por favor. Pues bueno, también tenemos la lepra lepromatosa difusa, que en México representa el 10 al 15% de los casos. Se caracteriza por una infiltración difusa generalizada, que en la cara da un aspecto de mixedema o de cara de luna,
porque la piel se encuentra lisa, brillante y turgente. Esto se le conoce como una fase suculenta, porque pues técnicamente es como si hubiera edema en toda la piel. Y con el tiempo esta piel se atrofia y adopta un aspecto seco, plegado y escamoso, que lo podemos notar en la parte de abajo, en la foto de abajo. Algo que mencionaba mucho es que en estas enfermedades de la lepra lepromatosa, en cuanto a la difusa más que nada, nos teníamos que fijar en la oreja, porque ahí se notaba en qué fase iba a estar, si en fase suculenta o en fase atrófica. ¿La que sigue? Doctor, yo tengo una duda. Sí, sí. El cuadro clínico, bueno, lo que le pasa a la lesión en la nariz, también se observa eso en sífilis, ¿verdad? Ah, pero es diferente. Acuérdense que la resorción ósea es de la sífilis y la cartilaginosa es de la lepra. Pero en sí la lesión se va a ver prácticamente igual, o sea, ya después viendo que la gente es por sífilis ya va a ser como que... porque va No, a ser... acuérdense que la nariz sencilla de montar es sífilis. Está, el hueso es el que está afectado. Y en la nariz de catalejo es de la lepra, que es la resorción pero cartilaginosa, cartílago. Es diferente. Silla de montar, sífilis. Catalejo, lepra. Cartílago. Pues bueno, continuando, tenemos que en las mejillas, en la lepra lepromatosa difusa, se va a, ¿cómo se dice? Ya perdí el hilo un momento, espérenme. Sí, que dijiste de la suculenta, la fase brillante, ¿verdad? Y luego Sí. la fase atrófica. Ok, ya. ¿verdad? Entonces, muy bien. Ya me acordé que en las mejillas y en la parte anterior del tórax se va a presentar lo que son telangiectasias y quistes de milium. Las telangiectasias pues son manchas en sí. El quistes de milium son como puntos blancos, se describía. Y en las extremidades se van pues, a presentar el lívido reticulares, que técnicamente es una... creo que es extravasación de los vasos sanguíneos y de un aspecto, ¿cómo era? Violáceo creo que era la descripción, como entre morado azulado. ¿Estoy en lo correcto, doctor, o me equivoqué? Es que ahí sí me perdí con esos conceptos. Es el aumento de la trama vascular. La trama vascular. Okay. Ajá. Ahí se ve así eritematoviolacia. Pero es el aumento de la trama vascular. Ok, gracias, doctor. Otra cosa que va a presentar pues va a ser anhidrosis en el caso de manos y pies, y va a haber una pérdida lenta de las cejas, pestañas y vello corporal, entonces va a presentar alopecia, muy probablemente. Dale otra. Y bueno, entrando con la lepra tuberculoide, pues esto es de tipo regresivo, es estable, igual que la anterior, afecta la piel y los nervios periféricos. Esta no es transmitible, no como la lepra lepromatosa, ya que esta no presenta bacilos. Y en biopsia pues se presenta lo que se conoce como un granuloma tuberculoide, que más adelante vamos a ver una foto de ello. Dale otra, por favor. Tenemos que pues, se va a subdividir en lepra tuberculoide fija, que es va a haber una lesión elemental, que es el nódulo, que puede ser único, como el que está en la foto de abajo a la derecha, o múltiple, como el que está arriba en la foto de arriba a la izquierda. Va a estar se puede presentar en cualquier parte del cuerpo. El tamaño y la forma pueden ser variables, pueden ser duros, firmes e insensibles. Dale a la que sigue, por favor. Estas se agrupan en placas infiltradas que pueden ser escamosas, anulares, circulares u ovales, que los tamaños, pues como lo habías mencionado, pueden ser muy variables, pueden ir desde 0.5 a 30 centímetros. Pues esta es una enfermedad de evolución muy lenta y su curación puede ser espontánea, dejando zonas atróficas. Esto era lo que veíamos que te puede dar en la niñez, se cura espontáneamente, ya sea por tratamiento o por así de la nada. Y en la adultez te puede volver a dar, por eso también se decía que se diagnosticaba en la adultez, aparte del gran tiempo que tiene de incubación. Dale, por favor.
Y pues bueno, en esta tenemos que la lepra tuberculoide fija se subdivide en dos tipos, que es la lepra tuberculoide infantil y el complejo cutáneo tuberculoide. La lepra tuberculoide infantil pues presenta lo mismo, no más que es en menores de 5 años, se manifiesta por un solo nódulo, y el complejo cutáneo tuberculoide pues va a generar nódulos anestésicos, son nódulos que se van a presentar en un nervio que va a estar afectando, entonces se va a perder ahí sensibilidad. Dale. También tenemos que, ¿cómo se dice? Ya se va a Hay acabar casos, la sesión, Irving. pues si quieren la paramos y volvemos a entrar para terminar la exposición. ¿Les Ah, sí, parece? muy bien. Entramos así, a otra sesión, ¿verdad? Muy Ok, bien. va- perfecto.